Y como hemos visto, si miramos a nuestro alrededor, prácticamente todo son matemáticas. Las cuentas del hogar, pedir un crédito o incluso ayudan a explicar el comportamiento de las redes sociales. Enseguida se lo voy a explicar de la mano de alguien que sabe de esto muchísimo más que yo. Es una de las personas a las que mencionaban en esa conexión en directo, Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico. Buenos días. Muy buenos días, Canarias. Bueno, seguramente más de una vez habrá escuchado eso de ¿para qué estudio matemáticas? ¿Para qué me enseñan raíces cuadradas, fracciones? Si eso no sirve para nada, ¿verdad? Se escucha mucho y es una pregunta que está muy bien, es una pregunta muy buena y muy interesante porque normalmente esa pregunta de ¿para qué estudio? No es gente que se la hace con la intención de decir dime exactamente las aplicaciones que yo voy a tener de las matemáticas en mi vida. No, normalmente es alguien que dice esto me está costando, no me acaba de gustar, no podría yo librarme de esta tortura, por favor. Y entonces yo creo que ahí la reacción es decir, las matemáticas para empezar te van a servir a un tercio de las personas de España les van a servir en su trabajo. Se estima que un tercio de las profesiones de España tienen necesidad intensa de matemáticas. Por otro lado, o sea que para tu trabajo te va a servir pues a mucha gente, ¿no? Toda la ciencia, toda la tecnología, detrás de todo eso, obviamente están las matemáticas. Pero más allá de eso, las matemáticas te pueden enseñar, por un lado, a pensar mejor, lo que decías de estar en sociedad mejor, ¿no? Saber interpretar los datos, saber dirigirte mejor, incluso ser más libres, porque somos más difíciles de manipular cuando tenemos un mínimo control de matemáticas, ¿no? Hay un profe colombiano, Lucho Recalde, que a mí me gusta mucho, que él dice que las matemáticas son contar, medir y ordenar. Pues en nuestra vida nos pasamos el día contando, midiendo u ordenando, ¿no? Lo sofisticado que quieras, pero seguro que lo hacemos así. Y luego una cosa que a mí me parece muy importante también, y es que las matemáticas te hacen situarte mejor en el mundo, incluso personalmente, ¿no? Porque son las matemáticas escolares una buena ocasión para saber gestionar la ansiedad, por ejemplo, ante un problema. Porque tenemos problemas difíciles en matemáticas y el saber gestionar esa ansiedad, ese esfuerzo de hacer un problema me parece que es muy bueno. Y un cierto sentido de la justicia, si quieres, ¿no? Una cosa matemática, un problema matemático es correcto independientemente de quién dé la respuesta, es correcto en sí. Entonces, ese tipo de actitudes yo creo que las matemáticas nos ayudan a compartirla con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en la escuela. No sé si a veces el problema está en la manera de trasladar esos conceptos, en la forma de enseñar. ¿Habría que modificarlo? ¿De qué manera se pueden hacer más atractivas? Hay mucho drama. Hay muchísimo drama con las matemáticas. Yo creo que lo primero es quitarles drama. O sea, que tenemos una especie de sensación social, fíjate cómo has empezado, ¿no? la entrevista. Existe esa percepción social que decías, ¿no? De que, seguro que conocemos a alguien que dice, no nos gustan las matemáticas, son muy difíciles, son un rollo, no me sirven para nada, tal, ¿no? Quitar un poco ese estigma yo creo que es muy, muy importante, desde la escuela y también desde las familias, ¿no? A la hora de la educación, pero socialmente también. Quitarles drama a las matemáticas yo creo que es muy importante. Y luego otra cosa importante, me parece a mí, es el que las matemáticas las veamos siempre con un contexto, que no sean solamente aquello que me sirve para aprobar el examen de matemáticas y que jamás en mi vida va a tener que ver con nada. Ya, independientemente de que yo lo vaya a usar o no, ¿no? El tener conocimiento de que tiene que ver con otras cosas. Yo creo que dar contexto a las matemáticas es importante para asentar los conocimientos, ¿no? No solo en matemáticas, en todas las materias, pero en concreto en matemáticas creo que es particularmente importante. Además vemos que con la tecnología, con las redes sociales, pues las salidas incluso profesionales son múltiples. Me ha llamado la atención, preparando esta entrevista, algo que se denomina espejismo de la mayoría y que sirve para explicar en cierta manera el comportamiento de las redes sociales. Explíquemelo un poquito. Sí, ahora mismo, efectivamente, los matemáticos, las matemáticas estamos muy solicitados en el mundo laboral. De hecho, la nota de corte en las carreras de matemáticas es altísima, son una de las carreras más demandadas ahora mismo. Vivimos un momento, digamos, dorado en ese sentido, ¿no? De que se ve la importancia de las matemáticas y eso se va a mantener. Hay muchísimo trabajo en matemáticas para la gente que estudia matemáticas. Y uno de ellos es el estudio de redes sociales y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? El espejismo de la mayoría es un fenómeno que se produce en lo que los matemáticos llamamos redes o grafos y se traslada a las redes sociales. Y es cuando, por ejemplo, hay un par de opiniones en una red social, una de ellas es mayoritaria y la otra no, pero la mayoría de la población percibe como mayoritaria la que no lo es. Hay un espejismo, hay una especie de engaño, no digo que sea un engaño siempre buscado, pero hay una falsa visión de la realidad y eso nos hace reaccionar a la realidad de forma
equivocada, ¿no? Porque si no tenemos un buen análisis de la realidad no podemos reaccionar bien a ella. Y las matemáticas nos ayudan a eso, porque cuando vemos una red desde fuera, enseguida identificamos cuál es la opinión mayoritaria, pero cuando estamos metidos nosotros dentro, ¿qué herramienta tenemos para descubrir qué es lo que está pasando ahí? Pues va a sonar propaganda, pero son las matemáticas las que nos hacen ver qué es lo que está ocurriendo en realidad en una red. ¿Y pueden llegar, digamos, las multinacionales, las grandes empresas a modificar hábitos de consumo, de conducta de la población, también a través de las matemáticas? ¿Cómo sí pueden llegar? Claro, por supuesto. O sea, las matemáticas tienen mucho poder. Por tanto, yo creo que está bien que eso lo sepamos, que estemos acostumbrados a relacionarnos con las matemáticas y que de alguna forma los ciudadanos y las ciudadanas demos el asalto a ese poder también, ¿no? Seamos capaces de gestionar lo suficiente nuestros conocimientos matemáticos como para que esas fuerzas, digamos, tengan menos poder sobre nosotros. Y eso se hace a base de conocimiento, saber cómo funcionan un poco las cosas. No digo que todos seamos expertos en matemáticas, ¿no? Pero por lo menos saber que eso funciona así y para ser capaces de defendernos, ¿no? Suenan como palabras como muy gordas, ¿no? Pero por supuesto las multinacionales, las empresas, etcétera, o los intereses que sean, tratan de manipularnos con los medios que tienen y algunos de los medios pues son matemáticos también. Las matemáticas tienen mucho poder. Antes de terminar y muy rápido, dígame un truco con el que nos podamos beneficiar de las matemáticas en nuestro día a día. Un truco. Hombre, pues en la compra, cuando tú vas a hacer la compra, hay una fila, hay dos filas. Una que tiene muchos carros, pero van casi vacíos, otra que tiene pocos carros, pero están muy llenos. ¿Cuál coges? Pues el sentido común y las matemáticas te dicen, vete al que tiene pocos carros, aunque estén muy llenos. Esto es un consejo gratis. ¿Por qué? Porque el momento donde se va a perder tiempo es al pagar. Mucho más que al pasar los productos, es al pagar. Entonces, vete a la fila donde eso ocurra menos veces. Os estoy ahorrando tiempo en la vida. Pues Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador científico, usted es una de las personas que va a formar parte de esas jornadas de las matemáticas en este fin de semana. Gracias por habernos hecho un adelanto aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.